Feliz domingo a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de tu programa, Hijos del Trueno, un programa que se emite todos los domingos en vivo y en directo desde la parroquia San José Obrero, aquí sobre la avenida Senador Long, ¿verdad? Sí, Sí, ok, sí, sí, está. sí, sí. Tenemos en este nuevo episodio dos temas muy interesantes. El primero nuestro santo y el segundo el tema de fondo que vamos a desarrollar acá con mi compañero, mi co-conductor y hermano Derlis Bordón. Derlis, muy Buen buen día, día, ¿qué tal? ¿Cómo buen día estás? Charlie, buen día para toda la gente que siempre nos ve y nos sigue todos los domingos. Gracias una vez más por sintonizarnos y seguir en este programa que es de ustedes también. Hoy nuevamente, como todos los domingos, nos ponemos en presencia de nuestra Virgen María de Cacupé y también nuestro San Miguel Arcángel que nos protege y nos guía todos los días. El santo de hoy, Charlie. El santo de hoy es un santo que tiene bastante repercusión, al menos a nivel mundial. Es un santo que se relaciona con la famosa corrida de toros de San Fermín de España en Pamplona. Sí, sí, Claro, es el conocidísimo. famoso de la corrida de toros y todo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre ese santo, que no tiene nada que ver con el toro ni no, pero Ni con creo la que corrida ni nada de eso. no tiene nada que ver, creo que es una costumbre nomás ya ahí de los españoles. Pero hoy vamos a hablar sobre su vida, ¿verdad? Es de San Fermín. San Fermín es un santo que se celebra su día el 7 de julio, todos los años, ¿verdad? San Fermín vivió hacia finales del siglo III y nació en una ciudad romana que cuando eso era, formaba parte del Sacro Imperio Romano. Estamos hablando del siglo III, ¿verdad? Cuando empezaba recién el cristianismo. Y cuando eso, la ciudad se llamaba Pompelo o Pompaelo, se escribe en latín, ¿verdad? Pompelo, que ahora la actual ciudad es Pamplona. Pamplona de España, ¿verdad? Era en esta ciudad, él nació y era de una familia muy importante porque su papá era un funcionario romano que se llamaba Firmo, su papá, ¿no? Firmo, porque era militar, ¿verdad? Sí. Español, ¿verdad? Y dice que su inicio dentro del cristianismo, porque sepamos y tenemos que tener en cuenta de que cuando el Imperio Romano empezaba a abarcar todos esos lugares, él estaba en la parte de Hispania, cuando se llamaba, eran todos paganos, ¿verdad? Así que él desde temprano él empezó a formarse dentro de lo que es el cristianismo. Pero según las publicaciones que se tienen de él se formó con un gran misionero que se llamaba San Honesto. San Honesto era discípulo de San Saturnino, ¿verdad? Y de ellos, justamente, quien él se formó, era Saturnino de Nines, así se llamaba, ¿verdad? Quienes, como eran misioneros, ellos anunciaban cuando eso el evangelio en tierra pagana, especialmente los romanos, y de ahí es de que Fermín recibió los primeros conocimientos, las primeras instrucciones acerca de lo que era el cristianismo de él, ¿verdad? Y de toda su familia de él. Se recibió el bautismo, por lo tanto, desde muy joven, era muy pequeño cuando empezó a bautizarse de manos de estos misioneros. Dice que él, desde niño, dice que era una inteligencia excepcional, diferente al resto de los otros niños de su época, ¿verdad? Y como empezó, era una familia acomodada, él se le envió a que estudie y se ahonde en el cristianismo con grandes maestros de su tiempo. Aprendió, por lo tanto, ahí todo lo que eran las Sagradas Escrituras, obviamente en latín, ¿verdad? Porque en aquella época el latín era lo que más dominaba por ser estado del Sacro Imperio Romano. Y después se fue formando en la doctrina cristiana y también espiritual de mano de estos misioneros que ya estuvimos mencionando recién. Y dice que su preparación era muy sólida, ¿cómo se dice cuando alguien desde temprana edad ya muestra... Prodigios. Era tipo como un niño prodigio, era en Ujú. forma, en la parte espiritual. Que Mm. desde temprana edad, tipo a los 14 13 años ya empezó él Tener algunas señales así. sí, a hacer señales de dotes de predicador, de temprana edad ya.
Y justamente los testimonios cuentan de que para ese don, dice que él movía mucho a los corazones de la gente predicando el Evangelio desde muy temprana edad. ¿Hubo milagros? Sí, se tienen bastantes milagros sobre él, de él que se reconocen, ¿verdad? Uno dice que cuando él hacía sus predicaciones a la gente, que hacía las oraciones sobre las personas, buena mayoría en toda la pagana, dice que la gente empezaban a recuperar salud, porque dice que se iban enfermos, porque como su don era muy grande, dice que la gente que le escuchaba recuperaba su salud. Otro dice que la gente empezaba a abandonar sus ídolos cuando le escuchaban y enseguida pedían el bautismo gracias a la conversión de las palabras que San Fermín hacía en sus predicaciones. Pero dice que lo que más le llamaba la atención a la gente en sus prédicas era la gran caridad que él tenía, era muy humilde. Y por lo tanto, él desde joven fue nombrado obispo por eso, por su espiritualidad, su don de predicación y por su humildad. 30 años creo que tenía cuando fue Sí, ordenado muy obispo. joven, muy joven. 30 tenía, años. 30 años ya tenía y se le nombró obispo. Y empezó, dice que hacía la señal de la cruz cuando él hacía las predicaciones y dice que muchos poseídos abandonaban los demonios sus cuerpos y otros recuperaban la salud. O sea, era un hombre de obras y signos milagrosos de muy temprana edad. Me dijiste que era siglo III, Charlie, ¿eh? Sí, 300 por ahí. Pero en el siglo III era todavía había persecución romana. Había todavía persecución romana, más todavía porque ellos formaban parte del imperio. De ahí viene de que su final fue justamente por eso, por la persecución. Él murió mártir. Él fue mártir. Él fue mártir. Murió martirizado y dice que ese es su martirio y su muerte fue el mayor logro de él, porque dice que a partir de ahí se duplicaron, hasta se triplicaron los milagros que él tuvo. Mira un poco. Sí. Él primero fue torturado y después fue decapitado. Justamente por la persecución que él había. Pero posterior a eso dice que los milagros se multiplicaron en la vida o sea, no en la vida, sino que en todas las obras que tuvo San Fermín. Nunca negó su fe, siempre fue una persona que defendió hasta lo último, incluso cuando le dijeron para que abandonase, para que salve su vida, pero como él era obispo y tenía muchas ovejas, es decir, el pastoreo que él le decía era muy grande su responsabilidad, él nunca abandonó su fe y murió mártir. No se tiene bien exactamente la fecha en la cual murió mártir, pero sí se recuerda de que en el lugar donde él está es donde se erigió una catedral en Pamplona y de ahí todavía justamente le veneran hasta el día de hoy. El tema dice de que la corrida de toros que suele haber en Pamplona, para Sí. recordar, él dice que es justamente para recordar de que pese a las persecuciones, porque viste que unos toros le persiguen a la gente, era para recordarse a él de que pese a las persecuciones violentas que hay en la vida, nunca se debe de perder la fe. Básicamente ese es el mensaje que está en el fondo de esas corridas de toros. Pero la gente creo que lo toma por el lado turístico y por el lado de hacer cosas, no sé, así, para jugar nomás, así tipo, demostrar su valentía. Pero en realidad lo que uno tiene que demostrar es justamente su fidelidad y su fe inquebrantable pese a las pruebas que uno tiene. Nosotros tenemos que recordar también, Charlie, que en esa época, estamos hablando del siglo III, no había todavía canonización en sí, porque eso recién vino a partir de los Sí. siglos más... por eso no podemos decir que fue decretado con un... Claro, claro. para saber nomás, porque normalmente nosotros cuando nombramos a un santo le indicamos qué año y cómo fue canonizado. Claro, sí. Y con San Fermín no hubo eso por el corto Muy tiempo temprano, que... fue una que- época muy temprana que todavía Claro. el dogma no estaba bien todavía magisterialmente determinado cuáles eran los procesos. Así mismo, recién en el año 1186 el obispo de Pamplona, Pedro de París, trajo desde Amenis
algunas reliquias, Francia, porque ahí había una reliquia Ah, de sí, él, sí, sí, y ahí recién lo marcó como un inicio, una fuerte emoción en Navarra, en Navarra. Navarra, sí. Y ahí entonces recién también empiezan a ver el tema de la canonización y tener también esa fecha, ¿sí? En 1657, por ejemplo, él también con San Francisco Javier, que ya Ah, habíamos hablado también en sí, algún habíamos momento hablado con ya con él, Santos, sí. cuando hablamos de San Ignacio de Loyola. Entonces también ahí, mediante una breve bula papal, fue declarado oficialmente como patrón también de esos lugares. Patrono de Pamplona. Sí, en ese, pero oficialmente no hay Claro. una fecha de canonización porque él vivió en épocas que todavía no Pero existía eso. de hecho, nunca se dudó de su santidad No, no. por los innumerables milagros que fueron transmitiéndose de boca en boca y que siempre se recordaban de él y de todo lo que él fue. Entonces, recordémonos que la iglesia siempre se fija no solamente por la lectura o por la Sagrada Escritura, perdón, sino que también por todo lo que es el dogma, la tradición de la iglesia que hace de que perdure y se demuestre justamente su santidad. Así es. No sé si vamos a pasar nuestros números para que nos puedan escribir al WhatsApp. Sí, Nos vamos los a irnos números siempre también, aparecen. vamos a irnos también a nuestro corte, Arnaldo, ¿o no? Vamos a irnos al corte. Entonces, No, vamos seguido. seguido. Entonces ahí están los números para que se puedan contactar. Entonces mientras nosotros entramos en nuestro segundo bloque, sí, que es el tema de hoy, pueden escribirnos y nosotros vamos a estar recibiendo esos mensajes y vamos a estar transmitiendo también acá desde nuestro programa que es en vivo. Así mismo. Nada más hacer recordar, Charlie, que como hablaste que su festividad es el 7 de julio. Sí. Mi aniversario de casamiento fue el 7 de julio El también. 7 de Sí, julio, mira, fue el fue el 7 de día de julio. San Fermín. Sí, Mira, vos. muchas gracias, Qué muchas grande, gracias. felicidades, 24 che. años de casado, así que Mira, vos. felicidades a mi señora también ahí, que seguramente me está viendo hoy el programa. Ella siempre ve también nuestro programa. Claro. Entonces, felicidades. Creo que la otra semana es el aniversario de otro de nuestros hermanos, ¿verdad? De Juan Ángel. Sí, parece. Creo que Sí. el lunes o el martes es también es su aniversario de casamiento. Fue Eh, también el 10 de julio, fue el cumpleaños de mi hija, Damira. a la pucha, estamos Y todos de sí, fiesta, fue estamos. una gran fiesta. Y creo que la otra semana, el 19, es también el cumpleaños de Gonzalo, el hijo de Fabiola también. A la Sí, pucha. todos, sí, estamos todos de fiesta en julio. Grandes acontecimientos. Y volviendo a nuestro tema, ¿verdad? El tema principal de nuestro programa de hoy, ¿cuál es el tema que hoy seleccionamos para la audiencia, Early? Hoy vamos a hablar un poco de un tema que a mí me gustaría que los padres que nos están viendo o lo graben o le despierten un poco a sus hijos y vean un poco el programa, ¿verdad? Para que pueda ser Mira, interesante porque vamos a estar tocando un tema que a veces no es muy... no, que los padres normalmente no queremos hablar con los hijos, ¿verdad? Y es justamente el tema de noviazgo. Entonces nosotros queremos hoy tocar el tema de noviazgo, ¿sí? Y ver, ¿verdad? Que cómo es esta vida, cómo uno tiene que vivirla y qué son los prejuicios, los pros y los contras que puede desde haber. un punto de vista católico que nosotros estamos tipo catequizando más o menos, ¿verdad? Sí, Un punto de vista diferente un punto del de... noviazgo, pero no Así. el mundanal noviazgo que todo el mundo conoce, ¿verdad? Entonces vamos a dar un pequeño vistazo a esa manera diferente de vivir un noviazgo, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, como, como conociendo, por ejemplo, bien que es una etapa, ¿sí? Tiene que ser una etapa vista. Y en realidad, Charlie, si uno busca en el diccionario, en la Real Academia Española, el significado de esa palabra noviazgo dice que es una preparación con vistas al matrimonio. Sí. Es una preparación con vistas al matrimonio. Exactamente. Entonces, si bien es mal utilizado a veces esa palabra entre los jóvenes, ¿verdad? Porque uno le ve a un chico de 12, 13, 14 años y dice mi novia, pues yo no creo que a los 12, 13, 14 tenga ya la visión presta a un Claro, matrimonio, ¿verdad? el verdadero significado real de lo que es, ¿verdad? Claro, por eso. Entonces a veces se malinterpreta esa palabra porque se utiliza mal, ¿verdad? Porque el noviazgo, según la Real Academia Española, es una preparación vista al matrimonio. Es decir, que ellos tienen que ser conscientes que esa unión es una preparación para un final, ¿sí? Y bueno, y eso tiene que estar definida y un ensayo con
consecuencias positivas o negativas, ¿verdad? Entonces, esa es una etapa de preparación. Preparación vista a el Al matrimonio. matrimonio. Sí, Ok, señor. entiendo. Existen dos etapas también, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender dentro de lo que es el noviazgo. Primera etapa es el conocimiento y la segunda etapa es el comprometidos, ¿sí? Etapa uno conocimiento, etapa 2 comprometidos, ¿sí? Cuando hablamos de esta etapa uno del conocimiento, Charlie, acá es lo que se tiene que aprender quién es la otra persona, ¿verdad? Ujú. Se tiene que observar un poco cómo actúa, cómo piensa, cómo maneja el conflicto, cómo trata a los demás. Es una etapa de conocimiento, ¿verdad? Yo siempre les suelo decir a los chicos, a los jóvenes, ¿verdad? Uno cuando va en una empresa, ¿sí? O quiere trabajar, ¿qué es lo primero que envía? La historia de la empresa. No, no, yo, Ah, currículum. el currículum de cada uno, Claro, lo claro. primero que Ya, yo quiero hacer yo como es, que voy a contratar. Ajá, claro, entonces yo envío mi currículum. Mi currículum es mi presentación frente a una empresa. sí, Ellos me están diciendo cómo soy, y ahí ellos evalúan y ven si le puedo ser útil o no a esa empresa según mi currículum. ¿Cómo hacen los jóvenes hoy día para una preparación? ¿Cómo se presentan? ¿Cuál es su currículum frente a una chica o cuál es el currículum frente a un chico? Justamente ese es el conocimiento. ¿Sí? la etapa previa. La etapa previa, el conocimiento, mi currículum, yo me presento, yo soy así, soy así, y para eso tiene que conocerse. Claro. Entonces, Al menos de dónde es, qué hace, cuáles son sus gustos. Al menos si ahí en esa etapa de conocimiento es donde se tiene que saber al menos si es de su misma religión, por ejemplo. Que no sea que la totalmente. persona, por ejemplo, había sido protestante o de repente, no sé, alguna religión que no es. Entonces, esa etapa previa sirve para eso. Exactamente, y tenemos que entender también que cuando hablamos de un conocimiento no significa la idealización de una persona, porque a veces eso es lo que uno busca un ideal y el conocimiento en realidad no es una idealización, sino ni inventar algo, es entender cómo es la otra persona a partir de cómo se va manifestando en su día a día, ¿sí? Esa es la primera etapa. Sí, porque el tema de la idealización es que uno crea una imagen que no es real y vive sobre esa idealización que después, cuando se llega al verdadero conocimiento, choca porque encuentra una realidad que no era la que ella estaba esperando y se defraudan o viene la decepción en ese momento. Exactamente. Por eso es tan importante ese conocimiento previo de él. Así es. Y entramos un poco, Charlie, ahora en el comprometido, ¿sí? Claro. Porque después de un conocimiento, ahí yo puedo decir si yo me quiero comprometer o no. Claro. Porque yo ya te conocí, yo ya sé cómo sos, yo conozco ya tus defectos y tus debilidades, ¿verdad? O tus fortalezas y tus debilidades. Y a partir de ahí yo quiero comprometerme contigo a una decisión un poco más formal, ya con vistas al matrimonio, ¿verdad? Claro. Entonces esta relación de conocimiento ahora se vuelve un poco más madura, un poco más clara, ¿sí? Podríamos decir inclusive ya con un proyecto de vida juntos, ¿sí? Claro, Se ordena el decir, camino. no se ¿sí? queda en qué lindo que Exactamente. todo, sino que termina en vamos a construir algo. Exactamente. Y yo puedo usar el ejemplo de mi noviazgo justamente con mi señora, ¿sí? En ese momento, cuando nosotros comenzamos ya a formalizar, a decir, bueno, esto ya va a ser una relación seria, juntos ya nos fuimos viendo algunas cuestiones con vistas al matrimonio. Claro. ¿Verdad? Nosotros antes de casarnos, por ejemplo, Charlie, nosotros ya empezamos a comprar juntos algunas cosas. Compramos ya para nuestra heladera, compramos para nuestra cocina, sin estar casados. Ella viviendo en su casa, yo pero viendo un noviazgo con un futuro ya hacia ese camino que es el matrimonio, ¿verdad? Ese ya es un proyecto de vida. Entonces, se van ordenando un poco eso, ¿sí? Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que entender como un noviazgo sano y serio en realidad. En pocas palabras, entonces el noviazgo no se queda en ese, qué lindo, qué gusto estar contigo, hombre, la pasé bien. Y terminamos, y no se termina en ninguna construcción de nada. Claro, es como se debería de enfrentar dos realidades, tipo el mito de qué es lo que uno siempre está deseando o idealizando y luego está la confrontación con la verdad. Exactamente. Tenemos acá entonces dos elementos, mito y verdad. Entonces, ¿cuál sería ese mito
que la gente se le está diciendo, o la gente que se idealiza, ¿verdad? El número uno que la gente siempre dice y se escucha muchísimo, al menos a nivel de los jóvenes, por ejemplo, es, mira, lo importante es que haya química entre nosotros. Si hay química entre nosotros, puede ser ya mi novio, podemos vivir juntos. Eso es algo terrible, ¿verdad? Ese es un mito, en realidad, Claro, un ese es mito el mito que la negativo. gente cree. Y mucha gente basa su relación en ese mito de que, bueno, si hay química entre nosotros, funciona. Pero no se basa, porque la química es simplemente reacciones emocionales y emotivas del cuerpo humano que son pasajeras, o sea, son momentáneas. No se puede basar una relación seria en una química que hay y que por surgió, ¿verdad? Y La verdad, ¿cuál es? sí, entonces, Y sí, la verdad sería que la química, si no llega a al verdadero conocimiento del otro, se queda en una idealización falsa que puede llegar a una gran decepción en el momento que uno se conoce de verdad. Por eso entonces hay que corresponder entonces el mito de la química, volviendo a el conocimiento verdadero de la persona. Llegar así. a conocerse bien, no idealizar y dejar en algo que no corresponde. ¿Y el número 2 cuál sería, Charlie? El otro sería, si no se habla de un futuro, perdón, el número 2 es, cuando se ama, en realidad no hace falta hablar ya de nuestro futuro, porque ya se ama, pues, ya yo te amo, vos me amas, entonces, ¿qué es lo que más vamos a hablar? Ya estamos todos, pues, ahí, ya arreglamos todo. En realidad, ahí me hace acordar, muy simpático, me hace acordar de una música de este cantante argentino que dice, el amor no hace, ¿cómo era? ¿Cómo es que se llama? No hace falta el amor porque el amor, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Bueno, básicamente eso, es una realidad que dice esa música. Porque la gente cree que si se ama, se puede aguantar todo, todo se acepta y no es así, es un mito que hay que ser real eso. Porque si no se habla de un futuro verdadero, podemos decir entonces de que el amor es simplemente una improvisación de una relación mutua. Se va improvisando sobre el camino de qué es lo que se va a hacer. Y en realidad, Charlie, cuando yo creo que también volvemos nomás otra vez a las malas interpretaciones, cuando uno habla de este mito número 2 que cuando se ama no hace falta hablar del futuro, lo que nosotros estamos hablando un poco es del enamoramiento. Sí, también. Porque en el proceso de enamoramiento, que son los primeros pasos dentro de una relación, normalmente no se fijan en las cosas negativas que tiene una persona. Es decir, todo lo que él hace, todo lo que él dice es lindo. Sí. Porque está enamorado, está en ese proceso, no encuentra fallas dentro de la otra persona. Ahora, ¿cuánto puede durar ese enamoramiento? Y depende mucho también de cada uno, ¿verdad? Claro. Depende mucho del conocimiento en sí. Entonces, ahí viene también el tema de que la gente, por eso mucha gente utiliza este mito de cuando se ama no hace falta hablar del futuro. Mentira. Claro. Pero que lo que vos estás haciendo es vivir un enamoramiento. Cuando termina tu etapa de enamoramiento, ahí es donde empiezas a sacarte tu venda de que estabas ciega o ciego, Claro. y ahí empezás a ver defectos de la otra persona, que siempre lo hubo y siempre lo Sí. tuvo. El tema es verlo, justamente. Por eso es que es tan importante ese previo conocimiento, Eli. Y lo importante es de quedarse con esta idea central, ¿verdad? Que el noviazgo serio tiene una intencionalidad, como vos dijiste, como la RAE ya lo dice, ¿para qué sirve, verdad? Y esa intencionalidad se nota mucho en el modo en que uno vive ese noviazgo. O sea, es esencial entonces eso, vivir la intención verdadera de un noviazgo. Y aparte de eso, y cómo esto se puede fundamentar bajo pilares, ¿verdad, Charlie? Sí. Creo que hay 4 pilares fundamentales que uno puede utilizar para poder sostener ¿verdad? Sí, y Que son 4. Podemos conectar estos 4 pilares del noviazgo, ¿verdad? Que son, la pregunta misma justamente nos acerca es si estos pilares nos acercan a una vida matrimonial real o nos mantiene dentro de lo que es una burbuja nomás, ¿verdad? Entonces tenemos 4 pilares: comunicación, proyecto familiar,
Y madurez y fidelidad. Estos son los 4 pilares que hay que tener en cuenta para un noviazgo previo a lo que es un matrimonio. entonces tenemos ahí los 4 pilares en Los 4 pantalla. pilares. Comunicación. Sí, comunicación que no es hablar por hablar, Derly, no es llenar con palabras lindas nomás, sino que es trascendencia, es pasar mucho más allá del otro, al otro, conversar de lo que realmente importa dentro de la relación. Proyecto de vida. Sí, es como un proyecto de vida, ¿verdad? Proyecto de vida. Eso sería la parte comunicacional, explicando un Sí. poco, ¿verdad? Cuando hablamos de proyecto de vida, por ejemplo, y por eso el noviazgo bien vivido, un noviazgo sano que difícilmente termine en una ruptura. Porque cuando yo hablo de un proyecto de vida, supongamos que mi proyecto de vida sea, bueno, yo tengo un proyecto de vida en el cual me gustaría ir a vivir, no sé, en Brasil. Ese es mi proyecto de vida. Terminar. ¿Y qué pasa si la otra persona No su proyecto quiere no eso. quiere? Le gusta quedarse acá en el país. Exactamente. Y ellos nunca hablaban de proyecto de vida. Y nunca hablamos. Entonces, eso va... Ponerle que el proyecto de vida de tipo es, bueno, yo quiero terminar mi facultad, conseguir mi masterado, hacer una beca para perfeccionar inglés en Irlanda y después que venga el primer hijo. Y la otra persona no. Quiere ya automáticamente casarse, ya quiere tener hijos. ¿Qué pasa? Se acaba ahí. O sea, no hay un proyecto. Exactamente. Entonces ahí entran los problemas. Por eso estuvimos hablando que la comunicación es uno de los pilares de esto, ¿verdad? Y dentro de la comunicación viene el tema de la familia también, ¿verdad? Recién hablaste de la familia, cuántos hijos vamos a tener, ¿sí? El lapso de tiempo de cada uno de esos, cuánto tiempo le vamos a dedicar. Todo eso se tiene que hablar en el noviazgo, no en el matrimonio, Así es. ¿verdad? Porque no puede tampoco hablar solamente de antojos y de qué es lo que te interesa, sino de que de qué está hecho ese futuro. Y ahí, por ejemplo, podemos ayudarle nosotros a la gente, al público, para que haga unos puntos que tienen que ir viendo en el momento de la comunicación, ¿verdad? Tipo, ¿qué le recomendamos? Recomendación, ¿verdad? No estamos diciendo que esto es lo verdadero, ¿verdad? Pero ¿qué le recomendamos para que esta comunicación sea fructuosa o que tenga algo bueno dentro de la relación? Uno, Valores. hablar de Valores. valores. Recién pasó la imagen Justamente, nuestro ¿cuáles son productor los ahí. valores de él? Entonces, cuando hablamos de valores es fe. Es decir, mi fe es, si tenemos la misma fe, Claro. la misma creencia que hablaste al comienzo, moral. Cuando hablamos de moral, estamos hablando de la honestidad o estamos hablando de algunas virtudes que nos pueden ayudar. En este caso, el sentido a la vida, ¿sí? ¿Qué pensamos nosotros de la muerte? ¿Qué pensamos nosotros del aborto, de la eutanasia? Todo eso entra, ¿sí? Claro. Planes concretos, cada cuánto vamos a hacer esto, cuándo. Esos son planes concretos que uno tiene que decir, ¿verdad? Tengo que ver, bueno, a partir de acá, ¿qué vamos a hacer? A partir de acá, bueno, ya llegamos acá, ¿qué hacemos? ¿Sí? Sí. Todo eso entra dentro de lo que estábamos hablando, manejo de conflicto. Claro, los manejos de conflictos son importantes porque muchas veces todo matrimonio, o sea, toda relación que empieza, sí o sí, va a tener conflicto early. Totalmente. Nadie pues no es perfecto. No. No existe la perfección. O sea, vamos a sacarnos la idea del príncipe azul o de la cenicienta perfecta. No. En ese conflicto, generalmente la persona y la pareja crece con el trato correcto de un conflicto para llevar a buen puerto. Eso es importante. Y el último, que sería... Para redondear nomás el redondear. tema del conflicto, Charlie, no existen, las parejas perfectas no son aquellas que no tienen problemas, sino Ah, sí. aquellas que saben Saben solucionar los los problemas. problemas. Así. Eso es. ¿Sí? Y respeto en el desacuerdo, ¿sí? Yo tengo que, no en todo vamos a estar vamos a estar de acuerdo en Siempre algunas de cosas. acuerdo en todo, ¿verdad? Sí. Obviamente. ¿Qué Ay. pasa si la pareja uno es cerro y otro Olimpia? Ahí está. Ahí no van a estar de acuerdo nunca. No. Y aunque no crea, trae conflicto también en los hijos, ¿eh? Vos me decís que parece nomás una cosa Parece, ¿verdad? sencilla que vos Sí, seas de pero- Olimpia y que yo sea de Cerro, pero después el hijo, ¿qué pasa si ella es una hincha fanática de ese club y él también es Un hincha fanático de ese club? ¿Qué pasa con los hijos? No es fácil. La gente dice no más canada, pero no es para nada más canada en el Hay que momento de tener en cuenta. Imagínate más si se va a otro nivel, como es de la religión. Sí, por eso. Más todavía. Sí. Por eso nosotros cuando hacemos nosotros las jornadas para los que se van a casar, hay una grilla de que se pone también algunas partes, unas pautas de lo que es también la comunicación
como estamos entrando en el primer tema que es comunicación, estamos hablando también en que uno tiene que saber los momentos oportunos para poder hablar con esa persona. Ah, claro, no en cualquier momento, no. No, porque claro, eso se puede entrar ya en el conocimiento. Cuando yo te conozco, yo ya voy a saber en qué momento vos estás medio argel, en qué momento estás más tranquilo y ahí es donde yo te puedo hablar. Todo eso también entra dentro de lo que es comunicación, Charlie. Entonces ahora vamos a hablar un poquito del proyecto de vida, que es como metas comunes, ¿verdad? Claro, las metas comunes. Las metas o fantasías. ¿Qué? Y- Metas son pasos y las fantasías son sin contenido o crean choque dentro de ellos. Eso es importante. Y la clave del material. El proyecto familiar debe empezar a formularse durante el noviazgo, que es lo que estamos repitiendo una y otra vez para que quede claro, ¿verdad? Si solo aparece cuando ya hay una presión, entonces es muy tarde ya para corregir ciertos hábitos que se fueron formando en el noviazgo. Entonces por eso es importante antes formularse todos esos problemas. O sea que se puede corregir eso, Sí se puede. pero el precio ya va a ser muy alto. Sí. Porque ya se formó un hábito y cambiar ese hábito es lo que cuesta. Y ahí viene otra vez el mito, Charlie, de que mucha gente cree erróneamente. Yo me caso con esa persona y le voy a cambiar. Ah, ese es otro, sí. No, no te voy a preocupar. Yo después me caso con ese y le voy a cambiar. Va a cambiar. Yo estoy seguro que va a cambiar. No, y pues, entonces ahí ese es un mito, pero que está mal enfocado. Porque para que yo pueda saber qué voy a cambiar en esa persona, tengo que saber qué es lo que puede cambiarse en una persona y qué no se puede cambiar en una persona, ¿no? Así es. Entonces ahí viene el tema, qué es lo que puedes cambiar en una persona, y lo que vas a poder cambiar en una persona es su carácter. Su temperamento no vas a No, cambiar ya ni no, nunca, ya porque viene ese ya es innato innato. con el ser humano. Exactamente. Entonces ahí es lo que uno tiene que saber, qué es lo que vos podés cambiar y qué es lo que no podés cambiar en la otra persona. ¿Qué es lo que vas a cambiar? Y solo te vas a cambiar sus hábitos, ¿verdad? Si antes era una persona desordenada, ¿sí? Y vos sos una persona ordenada, entonces vos le vas a poder ayudar a que sea ordenada. Mira, ordena acá, esto es para vos, eso vas a ir trabajando y vas a poder conseguir. Pero si es una persona ya fría, una persona, eso no vamos a poder cambiar porque él ya es así y así va a morir, ¿verdad? Por eso es importante el conocimiento, como hablamos al comienzo de este tema del noviazgo, ¿verdad? Después creo que ya entramos en la parte de madurez, ¿verdad? Así es. La madurez, aunque parezca que es un tipo aburrido, ¿verdad? Que es muy serio, así. En realidad, ¿qué es lo que significa en las prácticas lo que es la madurez de él? Y en realidad implica un poco la responsabilidad, Charlie. Cuando una persona es madura, es responsable. Sí. Y supera su propio egocentrismo. Solamente él se centra en el yo, yo, yo. Claro. Cuando traspasa y va más a la otra persona, podemos decir que es una persona madura, que ya tiene en cuenta al otro. Y también usa lo que nosotros le podemos llamar un autocontrol. Claro. La persona Una madura. persona que puede manejar sus propias decepciones, frustraciones con claridad y con tranquilidad. Así El mismo. autocontrol de la propia persona, ¿verdad? Y aparte de eso, nosotros tenemos que entender también que el noviazgo tiene que servir también para con nosotros tiene que ser como una escuela, ¿sí? Sí. Donde uno puede aprender a salir del centro, aprender a escuchar, aprender a decidir con calma, ¿sí? Entonces, el noviazgo pues es el proceso en el cual yo puedo también decir, bueno, esto no va a funcionar, me salgo, porque yo ya me di cuenta que no funciona, ¿verdad? Debe No tomar es, con madurez eso. claro, Obviamente. pues no es en el matrimonio. Mucha gente en el matrimonio recién quiere Ahí empezar. parece que recién empiezan a caerse las fichas de que había sido lo que había pasado. Y ahí ellos dicen si va a funcionar o no va a funcionar, ¿verdad? Y eso no es tampoco, ¿verdad? Mucha gente también me habla del mito de si es bueno vivir o no juntos ya. Sí, ese también es otro tema, sí. El famoso rápido, hacer todo rápido. No es por eso, mucha gente pues dice que no, vivimos bien, pues vamos a probar primero si va a funcionar o no y viven juntos, ¿verdad? Y eso va a funcionar otra vez porque cuando no hay una formalización en sí, porque si vas a ir a probar nomás, pues no estás seguro y es convencido por eso quería ir a probar. De lo contrario, te hubiese ido directo al matrimonio. Porque si quieres vivir primero juntos es porque vamos a probar si funciona. Quiere decir que hay algunas cosas que no funcionó dentro de tu noviazgo, por eso querés que ahora funcione en esta vida. Y tampoco va a salir todo. Nunca va a salir Sí. toda la luz, ¿verdad? Hay cosas que dicen nunca uno
Nunca uno termina de conocer a una persona hasta el último día de su vida. Y siempre Sí, te va a exactamente. sorprender. Así que ese vivir con más juntos por un tiempo y después me voy, mentira. Es decir, en cualquier momento puede salir esa persona si él nunca se abrió contigo. Eso la gente tiene que entender también, ¿verdad? Sí. Podemos nosotros hacer tipo una comparación, al menos para la gente, para el público, ¿verdad? De cómo debería ser tipo la preparación del noviazgo. Yo creo que una analogía bastante interesante es la analogía del semáforo. Semáforo. Sí, la analogía del semáforo es muy interesante porque es como colocar un semáforo a tu corazón. Y vamos a analizar hermano, este semáforo. Por ejemplo, el semáforo tiene su función, ¿verdad? Cada color significa algo en específico. Sí, sí. Cuando uno se va Ahí está en la pantalla, ya nos está por las mostrando. calles, cuando se va, obviamente tenemos bien claro, no necesita que nadie nos explique qué es lo que significa el rojo, el verde y el amarillo. Ahora, Sí. haciendo esa bajada a nuestro corazón, ¿qué sería el rojo? Rojo. El rojo. Dentro del noviazgo sería eso, Dentro del ¿verdad? noviazgo siempre. ¿Qué sería eso dentro El del rojo. semáforo? Y si si en una pareja que dicen que son noviazgos no se está hablando del futuro, ¿sí? Entonces hay un semáforo rojo. Ahí hay, Claro, hay si un nunca se parar. habló, si yo le encuentro a dos parejitas y le digo, ¿en qué piensan ustedes? ¿Qué es su futuro? O el tema de moral, o su tema espiritual, y no saben qué contestarte, entonces están en rojo. Parar, eso es lo que hace el semáforo rojo. Parar ahí y analizar. Exactamente. Es el conocimiento. Después tenemos el amarillo. El amarillo sabemos que es atención antes de cruzar la calle. Sí. Ahora, dentro de nuestro noviazgo, el amarillo, ¿qué sería? Y sería el enamoramiento. ¿Por qué le llamaríamos el enamoramiento al amarillo, Charlie? Porque es mucho sentimiento, muchas caricias, mucha nambrena, mucho te quiero, pero poca conversación real, ¿verdad? Muy poca conversación real, muy poca conversación de cómo te sentís ahora, qué te entristece, qué te hace feliz, ¿verdad? Cosas que en realidad ayudan a mejorar esta relación, ¿verdad? Claro. Entonces ahí es el amarillo, cuando hay mucho sentimiento, ay, corazoncito acá, mi amorcito, nomás, mi amor, mi amor, mi amor, y no hablamos de cosas reales, entonces amarillo. Y después está, El obviamente, verde. el verde. Ya puedes irte sin problema. ¿Cuál sería eso? Y ahí hablamos de una conversación honesta, ¿sí? Cuando yo hablo de una conversación honesta, es decirte, mira, a mí no me gusta esto, yo soy así, no me gusta esto, me gusta esto, me gustaría que por favor, si vamos a salir, sea un poco más puntual, porque a mí me desagrada que una persona no sea puntual. Es decir, cuando yo me voy, vamos a salir, vamos a ir a una fiesta, me voy y te espero 5, 10, 15 minutos porque vos todavía no salí, eso a mí me desagrada. Entonces te pediría, por favor, si vamos a salir, sea un poquito más puntual, ¿sí? Esas son conversaciones honestas, ¿sí? Claro. Planes a futuro, ¿verdad? A mí me gustaría, por ejemplo, vivir nosotros dos solos, no quiero vivir ni en la casa de tu papá, no quiero vivir tampoco en la casa, en mi casa, vamos a vivir nosotros solos, en una casita, solo, vamos a salir adelante, o voy a pensar, vamos a comprar ya juntos ahora un terrenito para poder pues, ir edificando. Esos son planes, ¿sí? ¿Será que en esos planes de él incluye, por ejemplo, planificar cuántos hijos van a tener? Sí, entra. Entra también eso ahí. Sí. ¿Verdad? Claro que sí. Vamos a tener 1, 2, 3. Entra. Claro, porque ¿Mascota? también, claro que sí. Entra. Claro que sí, porque ¿qué pasa si a mí no me gusta, por ejemplo, a mí particularmente no me gusta, si me da a elegir entre un perro y un gato, yo prefiero el perro, no me gusta el gato. ¿Y por qué? Porque no me gusta el gato, porque no es guardián, no es vago, bien quilombo el gato, ¿verdad? Ahora le dije, porque a mi hija le gusta, pues, mi papá, bueno, y no. El único gato que te voy a aceptar porque me gusta, le dije, me gusta el gato, es el siamés. Le dije. Si vas a traer un gato siamés, El que es tipo de sabana. el siamés que tiene ojos celestes. Celeste, pero No, creo que es viejo o no. No, esa de bola. historia de nuestro hermano nomás, que ya Sí, supuestamente que porque según es más porque es puro. raza. Bola, no, pues, a ver, si me da a elegir, me decís un gato, bueno, si es un siamés, te voy a aceptar. Pero otra cosa, otro no quiero, ¿verdad? O sea, Delmer no acepto. No. Perro Delmer sí te voy a aceptar, ¿verdad? Pero el otro, pero ahí está justamente hablar de planes, hablar de cosas que uno quiere para futuro, ¿verdad? Y esas cosas, ese es el verde. Ese Sí. es el verde que recién hablaste, Charlie nos estaba comentando ¿Y recién. cuál sería la meta de analizar estos semáforos que estamos hablando de él? Y dar claridad para construir las cosas.
Si uno maneja bien estos semáforos, entonces es darle claridad para construir un noviazgo sano que pueda servirnos para más adelante, ¿verdad? Ok, entonces tenemos entonces que los grandes peligros dentro del camino del noviazgo sería una idealización propia de lo que es el noviazgo, y el otro sería una premura pasional y tomar decisiones sin ese análisis previo, ¿verdad? Claro, Sería entonces son dos temas muy frecuentes que pueden socavar la unidad de un matrimonio futuro. sí, entonces cuando hablamos un poco de esa idealización, es ver al otro como proyección. Esa es una idealización. Explica eso, vamos a hablar cuando la relación empieza a funcionar sobre una imagen del otro como el personaje más que sobre la persona real. Claro, es una simulación de persona, no la persona en sí sería. Exactamente, entonces ahí viene personaje versus persona, ¿verdad? Claro. Un ejemplo puede ser una idealización negativa, puede ser yo le veo a mi pareja y la idealización que yo tengo es de mi papá. Mi papá que fue una persona buena, Y hacer esa honesta, comparación. y hace esa comparación y espera eso que el día de mañana sea su pareja. Y no encuentra eso, entonces ese personaje cae, se siente Claro. decepcionada o decepcionado, ¿verdad? Mira que puede ocurrir también en el caso contrario, qué sé yo, un hombre que está buscando ser como su mamá, que le cocinaba, que le lavaba la ropa, que le limpiaba, que le cuidaba, y después se va y se crea el personaje, ¿verdad? De la mujer ideal parecida a su mamá, pero cuando se encuentra con la mujer, a ella no le gusta la cocina, no sabe lo cocinar, no le gusta lavar la ropa, sino lo único que quiere es pagar toda una lavandería. eh, y ahí empieza, justamente el personaje cae contra la persona. Sí, y como ya está terminando nuestro tiempo, Charlie, hay muchísimo que hablar, ¿verdad? Entonces vamos a ir ya redondeando esto penosamente porque el tiempo se nos va muy rápido, ¿sí? Pero podíamos en otra ocasión poder comentarle también y seguir hablando de este tema. Sí, es interesante decirle también a ellos que hay gente que hace el acompañamiento a noviazgos. Se Sí, hace acompañamiento a hay. noviazgo. Creo que cada parroquia tiene unas parejas guías, ¿qué se llama? Pareja, sí, para acompañamiento de noviazgo, que no es lo mismo que el que para el que se va a casar. Eso es totalmente aparte, ¿verdad? Porque vos cuando te vas a casar tenés que hacer sí o sí tu cursillo de prematrimonial. Cursillo prematrimonial, que no es lo mismo que el de noviazgo. No, no es lo mismo, porque el noviazgo lo que hace es prepararte, ¿sí? Hace, dependiendo del tiempo, y hacen así sesiones, le van preguntando así justamente estas cosas de comunicación, qué le gusta, qué no le gusta, y van mejorando esa relación que al final hace que uno pueda tener Un lo tema mejor. que yo escuché, tipo ya para redondear todo esto, escuché, no sé si es verdad, es de que, bueno, en el cursillo prematrimonial se va a solucionar mi problema antes de casarme. Ya escuché eso, y eso realmente, como que estamos viendo justamente en el tema, no es tampoco esa la solución, ¿verdad? Así mismo. Entonces, Charlie, yo espero que a la gente le haya gustado nuestro tema de hoy. Como le digo, es muy largo, es muy amplio. Hicimos solamente algo corto que le pueda servir también a sus Tenemos hijos. un plan de 7 días que íbamos a compartir también con la gente. Era un plan de noviazgo para Sí. 7 días para que uno ve, Mm, pero ya no tenemos el tiempo. Vamos a así ir. Si mismo. quieren, le pasamos. Escriban, no, le podemos pasar el resumen del plan de 7 días para un noviazgo exitoso. Así es. Entonces, agradecemos una vez más su sintonía. Le esperamos nuevamente el próximo domingo, Dios El próximo mediante. domingo, si Dios quiere, exactamente. Ya ¿Y la frase del día, Charlie? Empezar la Expo, prepararse ya para, pues ya viene la final del Mundial. Sí, Paraguay se fue, nos abandonó. pero hizo una buena campaña. Pero hizo una muy buena campaña. Así Sí. que, señores, tengan la obligación de formar a sus hijos en el noviazgo. Y si sos novio, pues formarse bien primero antes del conocimiento. Y también la obligación de ser felices. Nos Hasta el vemos próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Nos vemos. Chau, chau.